Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo foro Renata, hoy dedicado a la educación. Como les contábamos hace 8 días, estos escenarios lo que buscan es construir esa comunidad del ecosistema de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y obviamente hablar de educación hoy con tecnologías tiene un diferencial a lo que estábamos viviendo hace un año. Si bien las tecnologías siempre han estado ahí, con lo que nos ha tocado vivir en los escenarios de confinamiento, la tecnología se ha vuelto un habilitador clave en todo nuestro contexto de educación. Y hoy no es la diferencia, a pesar de que estemos empezando una presencialidad parcial, igual el escenario de las nuevas tecnologías se está quedando en la educación y esto nos va a llevar a que vivamos de una manera distinta la educación y a que repensemos esos escenarios para un docente, para un estudiante y para esa parte de bienestar que veníamos manejando en nuestras universidades. Hoy tenemos unos panelistas de lujo a quienes vamos a presentar y vamos a conocer sus experiencias, qué ha pasado a lo largo de estos meses en este nuevo escenario de confinamiento y cómo ven ellos qué es lo que va a suceder y qué es lo que viene en los próximos días y meses con estos nuevos modelos y nuevas formas de gestar la educación. La transformación digital ha estado mucho más fuerte, pero hemos entendido que la transformación digital no es adquirir tecnologías, sino es apropiarnos de las tecnologías para generar procesos en nuestro escenario de educación y de investigación de una manera mucho más activa, sin parar. Entonces, hoy quiero invitar a nuestros panelistas a que a medida que los vaya anunciando, se vayan presentando en cámara, pero también les voy a dar entrada a ellos a que nos hagan su presentación sobre su experiencia. Y aquí tengo como nuestro primer panelista a Pedro Luis Figueroa, especialista docente de nivel superior en educación y TIC, maestrado en procesos educativos mediados por tecnologías de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es licenciado en comunicación social, tutor virtual universitario e integrante del equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es regente y profesor de educación técnica superior, cuenta con 18 años de experiencia como docente en diferentes niveles educativos y además es creador y administrador de la comunidad de docentes y las TIC y embajador como docente experto en Argentina para Aonia Learning en Sevilla, España, y embajador como docente experto en Latinoamérica para Genially y embajador de e-learning en la Asociación Internacional de Innovación Educativa. Pedro, mil gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar este escenario con Pedro Luis. Voy a ir llamando a nuestros panelistas, a nuestros conferencistas y vamos a iniciar en este momento, Pedro Luis, con tu ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, un enorme gusto desde Córdoba, del centro de Argentina, compartir este espacio, honrado y agradecido por esta invitación para aprender primero e intentar aportar desde la experiencia que hemos tenido durante el 2020. Así que agradecido y también a todos los que están participando, un gran gusto compartir junto a colegas, expertos, profesores, investigadores, seguramente de Colombia y de parte de Latinoamérica. Voy a empezar a compartir la presentación. Ahí estamos. Bien. El título
repensar la formación de profesionales más allá de la pandemia. La experiencia de un instituto técnico superior en Córdoba, Argentina, se refiere a la parte que me va a parecer más trascendente y en la que me voy a intentar centrar un poco más en estos minutos, que es la final, es decir, qué aprendimos de esta experiencia y qué es lo que puede venir. La primera aclaración es que es solo una de las experiencias. No es ni mucho menos lo que debe hacerse, ni mucho menos lo ideal, sino todo lo contrario, pero me parece un momento propicio para aprender desde las experiencias y desde el compartir, por eso celebro y valoro mucho este espacio. La primera pregunta que nos surgió después de la experiencia y durante el año pasado mismo fue: ¿seguir haciendo lo mismo? Y me parecía importante empezar con esta frase de Francesco Tonucci, un gran pedagogo italiano, que dice: no es difícil imaginar que cambió todo, este es el punto de partida. Si cambió todo, la educación no puede seguir siendo igual que antes. La contradicción que yo encuentro es que las instituciones educativas quieren demostrar que se puede seguir como antes. Pero desde mi punto de vista, la pregunta más importante es si es posible hacer lo mismo de siempre cuando todas las condiciones han cambiado. Y esto lo dijo Tonucci en abril del año pasado, no en noviembre o diciembre, que es cuando uno lo puede haber experimentado, sino en abril. Por eso me parecía muy interesante comenzar con esta pregunta: si podemos seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo sintetizar el 2020 para la educación? Tarea muy complicada en minutos, pero lo vamos a intentar. Voy a tomar 3 términos que me parecen centrales. El primero, incertidumbre, sin duda, porque fue una falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre lo que estábamos haciendo. Especialmente nos creó mucha inquietud. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para dónde empezamos a caminar? La segunda palabra que sintetiza el 2020 en mi experiencia es bisagra, un punto de unión o articulación de dos elementos o elemento que actúa de intermediario entre uno y otro. La bisagra de las puertas, por ejemplo, que nos sostienen pero también nos abren las posibilidades a otros escenarios. Y el tercero, metamorfosis, porque es una transformación de algo en otra cosa, pero también es la mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, y un cambio que experimentan muchos animales, viene obviamente de la zoología y que se manifiesta en la variación de forma, pero también en las funciones y en el género de vida. Es un cambio radical, rotundo, otra cosa. Y cuando teníamos todas las respuestas, siguiendo al poeta uruguayo Mario Benedetti, nos cambiaron las preguntas. Eso pasó en el 2020. Teníamos certezas y aparecieron nuevas preguntas. Este es mi instituto en el que soy directivo regente, un cargo pedagógico ubicado en la ciudad de Retarcero, con un perfil industrial agropecuario, 5 tecnicaturas superiores de 3 años de duración, 33 años de trayectoria, la única oferta de su tipo en una amplia región, 50 profesores, 350 estudiantes, 95 cátedras y fundamentalmente con una modalidad desde siempre, netamente presencial. Entonces, en esta Escuela Superior de Comercio teníamos un antecedente desde el 2018 que fue empezar a fortalecer la formación a partir del uso de las tecnologías. Hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad de la misma provincia de Córdoba, para el uso de aulas virtuales, y capacitamos y asesoramos a docentes y estudiantes en un camino que nosotros pensábamos en varios años, en una formación, en una iniciación por todo este tiempo que decíamos de una modalidad presencial. De hecho, empezamos a utilizarlas, empezamos a brindar asesoramiento, se empezó a usar, se empezó a conocer, pero era un camino lento en aquel 2018-2019. Pero hay algo que nos aceleró absolutamente todo, que fue esta pandemia. Entonces, con aquellas 3 palabras, la incertidumbre fue cómo pasar de un sistema históricamente presencial centrado en la práctica o en el medio a una propuesta de formación de profesionales desde la total virtualidad, manteniendo la calidad educativa. Y cómo mantener la vinculación pedagógica e intentar solucionar problemas de recursos tecnológicos de algunos estudiantes. De hecho, lo primero que hicimos es buscar un espacio en común, una página. No teníamos una página institucional, buscar una página a partir de una herramienta de Google Site totalmente intuitiva y a disposición. Y ese fue nuestro punto de encuentro con los estudiantes, porque ahí es donde les dijimos, bueno, lo presencial no va más, vamos a lo virtual. ¿Cómo vamos? Y ahí estaban todas las herramientas que tenían que utilizar y cómo registrarse,
cómo trasladar más de 400 personas de un día para el otro. Literalmente fue el 16 de marzo del 2020 para empezar nuestras clases de manera virtual. Fue todo un desafío. El sistema Evelia es el sistema de esta Universidad de Río Cuarto que les nombraba. El uso de WhatsApp fue muy valioso, pero también fue todo un desafío, cómo romper el uso tradicional o casero y pasarlo a un uso académico. El uso de Jitsi Meet como estrategia de encuentro de código abierto, gratuito. Google Drive para generar espacios de compartir y de repositorios. Generar tutoriales para utilizar el aula virtual y también la entrega de notebook o de recursos limitados, pero los que teníamos en la escuela pasaron a aquellos alumnos con mayores dificultades. También generar una especie de guía de acompañamiento para los mismos docentes, qué hacer y qué no hacer en estas instancias y empezar a ponernos de acuerdo también a partir de las reuniones. La bisagra fue que todo este sistema institucional pasó a la virtualidad. Era la misma institución, era la misma Escuela Superior de Comercio de Río Tercero, Córdoba, Argentina, pero era otra institución. Y ese fue un camino que tuvimos que recorrer para todos comprenderlos. También esta bisagra tenía puntos de unión como tal. La formación de técnicos superiores de acuerdo al contexto laboral y social que ya teníamos, la experiencia profesional de los docentes que fueron experimentando lo que luego enseñaban en la pandemia en su ámbito profesional, el trabajo en equipo y articulado en cada carrera, una fortaleza que tenemos, decisiones, convicciones y prioridades institucionales, y la flexibilidad en toda la comunidad educativa, aceptando el momento en el que estábamos, con un fuerte sentido de pertenencia. Ello fue vital para empezar a construir desde allí, porque si hay algo que puso en evidencia la pandemia fue nuestras debilidades, muchas sin duda, pero también nuestras fortalezas. Nos hizo una radiografía de ese momento cruda y concreta. ¿Y la metamorfosis en qué se dio? Bueno, en que muchas de las cuestiones pasaron a construirse virtualmente y de manera diferente, no trasladar lo presencial sin criterio a lo virtual. Confeccionamos tapabocas, ¿por qué? Porque tiene que ver con la misma identidad de la escuela y con su perfil técnico. Hubo una exposición de arte de los alumnos que teníamos a instancia presencial y se pasó a lo virtual con toda la repercusión que ello tuvo. Exámenes con modalidad virtual, reitero, el sistema era presencial, tuvimos que crear protocolos directos para cada una de las instancias de exámenes, reuniones con estudiantes, convocarlos, generarlos, escucharlos. Envasado de alcohol sanitizante, como instituto técnico nos tocó esa tarea que fue fundamental para la comunidad y el medio. Reuniones de personal desde lo virtual, que no es solo encontrarse a través de un Zoom, sino que también es generar instancias de aprendizaje y de compartir con nuevas modalidades. Una expo Tecnicaturas virtual, generalmente es presencial. Cómo mostrar lo que hacen las carreras técnicas en la virtualidad fue el desafío. Formación con especialistas, esta fue una de las mayores ventajas porque nos permitía interactuar con especialistas de cualquier parte del mundo, literalmente, como nos está permitiendo mantener este encuentro hoy. Defensa de trabajos finales, alumnos egresados que egresaron en la virtualidad, con todo lo que ello implica, incluyendo la carga emocional, y capacitaciones internas permanentemente de acuerdos y de encuentros. Quiero ir terminando con estas dos instancias. Esto es desde un alumno que agradece a una profesora que al principio pensaba que esta modalidad le iba a resultar muy complicada, pero termina diciendo que las clases fueron muy buenas y las correcciones excelentes, los quiz, la modalidad a través de quiz o de gamificación en un nivel superior técnico fue todo un desafío. Dice que le ayudaron muchísimo a fijar conocimientos e incluso a aprender de mis errores y corregirlos. Y dice que hoy puede leer y traducir textos porque la materia era inglés. Y desde una docente en una de las formaciones internas que tuvimos, que dice que la mayor transformación va a tener que ver con la lógica de transmisión de las clases y seguir compartiendo las experiencias. Entonces, ¿cuáles son nuestras certezas, desafíos y lineamientos para finalizar? Hay un nuevo rol docente y de guía y motivador, un nuevo rol del estudiante, más protagonista. Cursar una carrera es mucho más que ir a clases. Hay una formación mediada por tecnología que es necesaria, más allá de esta pandemia. Preparar para un contexto laboral, virtual, digital y remoto a nuestros alumnos, porque ahí es donde van a desempeñarse. Repensar la presencialidad para jerarquizarla. ¿A qué vamos a clases cuando nos encontremos?
capacitación constante, pasar de hacer un Zoom, usar la herramienta, a hacer una clase, la visión pedagógica. Imprescindible actualizar los planes de estudios, revisar nuestras clases de los docentes, que la mayoría no tiene formación pedagógica, sino que técnica, planificar desde la incertidumbre en un contexto cambiante y tender hacia una evaluación formativa de proceso cualitativa con autoevaluación y coevaluación, y aunar esfuerzos para salvar brechas digitales y tecnológicas. Entonces, con Hugo Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo en un texto del año pasado, cada metodología de aprendizaje ineficaz, monológica y aburrida, de baja interacción con el estudiante y centrada en el docente, esconde un gran desafío de rediseño. ¿Será la pandemia el punto de inflexión, de bisagra, digo yo, que normalice la integración de herramientas digitales y mejore el proceso de aprendizaje? ¿Será necesario pasar a remotos todos los procesos que hechos en un espacio físico no agreguen valor diferencial? Es ahora el momento de optimizar el aprendizaje, vivir un campus híbrido y expandir la universidad. Me parece que tenemos la enorme oportunidad y el enorme privilegio de ser protagonistas de este cambio. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la invitación y destaco enormemente la organización de este encuentro. Pedro Luis, mil gracias. Y efectivamente tú tocas muchos retos que se tienen desde el escenario de educación y desde una nueva visión del estudiante de su proceso de formación. Y obviamente este punto es el punto vértice en el que se encuentran todos los líderes de la educación. Vamos a encontrar en nuestras siguientes conferencias cómo están viendo también estos mismos escenarios. Entonces agradezco mucho y te invito a que esperes unos minutos a que las personas que están alrededor de 200 personas conectadas a este Facebook Live y a quienes están en Zoom puedan colocar sus preguntas para hacia el final tener ese escenario de preguntas y respuestas. Pedro Luis, mil gracias por acompañarnos en este escenario.